Salve Regina Gloriae, Maria Stella Maris. Muchas veces hablamos de las virtudes, entonces fortaleza, templanza, y nos quedamos ahí. Y realmente dentro de estas virtudes salen otras virtudes que está lleno realmente de maravillas, como vamos a ver, que son virtudes que nosotros necesitamos y que muchas veces nos olvidamos de pedirlas o de practicarlas incluso. Entonces, estas charlas nos ayudan un poco a refrescar nuestra doctrina y en la hora de las oraciones también a pedir tantas gracias, tantas virtudes que necesitamos. ¿Para qué? Para santificarnos, para practicar el bien. Entonces vamos a ir directamente a la charla comenzando por las virtudes de la fortaleza, explicando la virtud de la fortaleza. Normalmente conocemos la palabra fortaleza en dos sentidos, en cuanto significa cierta firmeza de ánimo, ¿no?, o energía en el carácter, y también para designar una virtud, que es la virtud de la fortaleza, que esa virtud se podría definir de la siguiente manera. Es una virtud cardinal infundida con la gracia santificante que enardece el apetito irascible y la voluntad. Enardece la voluntad. ¿Para qué? Para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. Entonces vamos a repetir. Una gracia santificante que nos enardece la voluntad para que no desistamos. Por lo tanto, la fortaleza nos ayuda para no desistir en conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. O sea, ni siquiera cuando estamos en peligro de muerte. Precisamente la fortaleza es esa virtud que hace que los mártires derramen hasta la última gota de su sangre, si es necesario, por amor a Dios. Porque ellos quieren obtener, ¿cuál? El fin último, que es la gloria eterna. El servir a Dios, el dar todo por Dios. Y esa virtud nos la da la fortaleza. Muchas veces nosotros queremos un bien, pero en medio del camino nos desanimamos. ¿Qué pasó? Que no tengo esa fuerza, no tengo ese apetito, como nos dice aquí, esa voluntad enardecida que me lleva a conseguir aquello que yo quiero. Por lo tanto, la fortaleza es importantísima para obtener todo aquello que queremos en nuestra vida espiritual. La fortaleza, esto es muy interesante, tiene dos aspectos, atacar y resistir. El que es fuerte ataca y el que es fuerte resiste también. Son dos aspectos. Entonces, unas veces hay que atacar para la defensa del bien, reprimiendo o exterminando a los impugnadores, y otras hay que resistir con firmeza sus asaltos para no retroceder un paso en el camino emprendido. Por lo tanto, la fortaleza nos va a ayudar a veces a atacar el mal, atacar nuestros defectos, y otra vez es resistir las tentaciones, resistir las injurias, resistir con paciencia los defectos del prójimo, mil cosas. Lo más difícil es resistir. Atacar muchas veces nosotros, sí, yo tengo fuerza para atacar, pero a veces lo más difícil es resistir. Entonces ahí entra la fortaleza. Hablamos del martirio. El martirio consiste en resistir o soportar la muerte antes que abandonar el bien. Constituye el acto principal de la virtud de la fortaleza. Nosotros nos acordamos un niño, Santo Domingo Sabio, discípulo de San Juan Bosco. Él decía, antes morir que pecar. Él tenía bien claro que con esa virtud de la fortaleza era capaz de hacer cualquier cosa que no fuese pecado. Y por lo tanto, si iba a cometer un pecado, él prefería morir antes que pecar. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia vemos también, por ejemplo, y a veces esto chirría, podríamos decir, hace removerse por dentro, ¿no? Madres santas, padres santos, que han rezado por sus hijos para que muriesen antes de que cometiesen un pecado, antes de que fuesen por el camino del infierno. Uno podría decir, pero qué mala madre, qué malos padres que están rezando para que ellos eran buenos padres. ¿Por qué? Porque tienen bien claro cuál es el fin último y han sido fuertes. ¿Por qué? Porque han querido obtener ese fin último que es la salvación. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener clarísimo ese aspecto de la fortaleza. Incluso como los mártires, que uno está dispuesto a dar su vida antes que dejar el bien
por el cual yo quiero servir, quiero agradar a Dios. Más cosas. Esto es interesante para saber, ¿no? Podríamos explicarlo, pero no va a dar tiempo porque, por desgracia, son muchísimas cosas, muchísimos elementos, ¿no? Pero simplemente para saberlo, ¿no? El orden de las virtudes cardinales, ¿no? El orden de perfección entre las virtudes cardinales es el siguiente. Primero, lo más importante es la prudencia, que ya fue visto. Después, la justicia. Después, la fortaleza, que es la que estamos viendo. Y después, la templanza. Este es el orden de las virtudes cardinales. Son todas importantes, pero este es el orden, igual que están las virtudes teologales que ya vimos, el orden es este: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que es incluso en el orden que las solemos decir. Cuando uno dice las virtudes cardinales, es en este orden. Interesante esto también, la fortaleza en su doble aspecto de atacar y resistir es muy importante en la vida espiritual. Para ello es menester para llevar a cabo esta fortaleza, es menester mucha decisión en emprender el camino de la perfección, cueste lo que cueste. Mucho valor para no asustarse ante la presencia del enemigo. Decisión para seguir el bien. Valor para no asustarse. Mucho coraje para atacarle. Necesitamos coraje para atacar al enemigo y vencerle. Y mucha constancia, perseverancia, aguante para llevar el esfuerzo hasta el fin sin abandonar las armas en medio del combate. Toda esta firmeza y energía tiene que proporcionar la virtud de la fortaleza. Entonces, tenemos que tener por esta virtud, tenemos que ser hombres decisivos, con decisión. Yo quiero hacer tal cosa, yo quiero ponerme tal objetivo en mi vida espiritual, en mi vida de apostolado, y vamos a ir para adelante, voy a emprender ese camino. Yo tengo que tener valor, porque sé que voy a enfrentar situaciones difíciles, sé que voy a tener enemigos. El otro día nuestro Jesucristo nos lo decía: os mando en medio de lobos. ¿A quién le agrada ir en medio de lobos? Pero ahí tenemos que tener valor, virtud de la fortaleza. Tenemos que tener coraje para atacar a esos enemigos, a esos lobos. Y constancia y perseverancia. Siempre, cuando yo quiero practicar una virtud, ser perseverantes. La fortaleza tiene vicios opuestos que yo tengo que combatir, evidentemente. Tengo que estar atento por si acaso yo tengo alguno de esos vicios, y si quiero practicar la virtud de la fortaleza, tengo que erradicarlos. ¿Cuáles son esos vicios? La fortaleza se opone en tres vicios. Uno por defecto, que es el temor o la cobardía. La persona que es temerosa, que es cobarde. Por el que rehúye soportar las molestias necesarias para conseguir el bien difícil. Rehúye, la persona que es temerosa o cobarde, rehúye soportar las molestias necesarias para conseguir el bien difícil, o tiembla de una manera desordenada ante los peligros de muerte. Y hay dos por exceso: la impasibilidad o indiferencia, que no teme suficientemente los peligros. Una persona que pues le da igual los peligros, que no teme los peligros. Es un defecto eso. Los peligros hay que temerlos, pero de una manera ordenada. Y la audacia o temeridad, que desprecia los dictámenes de la prudencia. Como decíamos, la prudencia, importantísima virtud cardenal. Entonces la temeridad desprecia esa virtud. Entonces, un defecto de la fortaleza. La fortaleza tiene varias partes, por lo tanto son otras virtudes, otras ramas que salen de este tronco que es la fortaleza, que son virtudes maravillosas, que vamos a ir explicando. A veces simplemente vamos a enunciarlas o ver aspectos que nosotros tenemos que ir viendo, como decíamos, y quedarnos también con aquello que nos vaya sirviendo para la vida espiritual, claro que sí. Entonces, partes. Tenemos, para cometer cosas grandes, yo tengo dos virtudes, que es la magnanimidad y la magnificencia. Hemos escuchado muchas veces: qué persona magnánima, qué persona magnificente. ¿Qué es eso? Entonces, magnanimidad. Y luego, para resistir a cosas difíciles, a dificultades, que sería la paciencia y la perseverancia o la constancia. Vamos a la magnanimidad. Es una virtud que inclina a cometer obras grandes. La persona que es magnánima
Magna, ya nos viene la palabra, ¿no? Grande, magnanimidad, la que tiene persona con vistas grandes, que quiere llevar obras grandes, espléndidas, dignas de honor de todo género de virtudes. Eso es una persona magnánima. Lo contrario sería la microlicie, el que quiere hacer cosas pequeñas, el que no quiere salir de un mundito pequeño. No, tenemos que tener almas grandes. Sobre todo, evidentemente, todo esto encaminado hacia Dios, que es el bien sumo por excelencia. Hay defectos también contra la magnanimidad, no nos creamos. Hay que saber equilibrar, porque uno puede la magnanimidad y luego termina siendo una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque se pone en el centro. Entonces la magnanimidad tiene defectos, que puede ser uno, la presunción. La persona presunciosa, que se inclina a cometer empresas superiores a nuestras fuerzas. Entonces yo soy magnánimo, yo quiero hacer cosas grandes, pero está por encima de mis posibilidades. Yo nunca voy a poder hacer una cosa así. Evidentemente uno cuando hace una cosa grande, tiene que tener confianza, tiene que tener una visión, pero tiene que ser realista, tener los pies en la tierra, como se suele decir. Entonces, si yo quiero hacer una cosa que es superior a lo que está en mis posibilidades, yo soy una persona presuntuosa. Ambición impulsa a procurarnos honores indebidos a nuestro estado y merecimiento. Entonces la persona magnánima quiere hacer cosas grandes, pero en el fondo, para que todo el mundo vea lo que yo soy capaz de hacer, por ambición, porque él quiere tener unos honores. La vanagloria, que busca fama sin méritos en que apoyarla y sin ordenarla a su verdadero fin, que es, como decimos, la gloria de Dios. Importantísimo, esto en todas las virtudes, la gloria de Dios, el centro. Cuando yo empiezo a ponerme en el centro y aparto a Dios, entonces empieza la presunción, empieza la vanagloria, la ambición, etc. Hay un defecto que se opone a esta magnanimidad. Estamos dentro de la fortaleza. Todavía estamos en la fortaleza. Dos ramas, magnanimidad, y estamos viendo defectos. ¿Qué se opone a la magnanimidad? La persona pusilánime, que es el pecado de los que por excesiva desconfianza en sí mismos, o por una humildad mal entendida, no hacen fructificar todos los talentos que han recibido de Dios. Entonces, la magnanimidad, esa virtud. La persona pusilánime, persona que tiene una desconfianza en sí mismo, pero por una humildad malentendida. Esa humildad malentendida que muchas veces decimos, ¿no? La persona tiene talentos, tiene dones que Dios le ha dado a la persona. Entonces, no, yo no soy capaz, yo no me siento digno. No, pero si usted ha recibido esos dones, usted aproveche, haga que fructifiquen esos dones. La persona tiene obligación de hacer fructificar esos dones. La persona que no utiliza los dones que Dios le da es una persona pusilánime, lo contrario de esa magnanimidad, y por lo tanto no es fuerte, porque no lleva al fin lo que Dios quiere para ella. Hemos dicho magnanimidad para las cosas grandes y también magnificencia para cosas grandes, para hacer cosas grandes. Es la virtud que inclina a emprender obras espléndidas. Uno era para cometer obras espléndidas, esta es para emprender obras difíciles de ejecutar sin adrendarse ante la magnitud del trabajo o de los grandes gastos que será necesario invertir. Entonces la persona magnificencia no se asusta. Para ver el equilibrio también hay que tener, ¿no? No se asusta por los grandes gastos que podrán venir. Primero porque tiene confianza en Dios y luego porque hace todo un plan, estudia todo un plan en el cual va a llevar a cabo todo eso. Entonces, nos dice, tales grandes obras factibles, evidentemente, tienen que ser factibles, tales como construcciones de templos, de hospitales, universidades, monumentos artísticos, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que practica la virtud de la fortaleza y quiere hacer grandes cosas, es una persona que tiene magnificencia, siempre y cuando esas grandes obras sean cosas factibles, que las pueda llevar a cabo. Primero de todo con la gracia de Dios, con la inspiración de Dios y después con todo un plan de trabajo para llevar ese proyecto adelante. Llevar a cabo, por ejemplo, el proyecto que estamos llevando los heraldos del Evangelio en la iglesia aquí, es una obra de magnificencia.
Es una obra realmente maravillosa, una obra espléndida de un templo. Además de templo tendrá otras cosas, pero primero con la confianza puesta en Dios y después buscando esa factibilidad, pidiendo las colaboraciones, los donativos, haciendo un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es seriedad, eso es una virtud y eso es como tenemos que hacer las cosas siempre en nuestra vida. Dos vicios que son opuestos. Claro, la magnificencia sobre todo es por el tema de factible, pues para construir, para hacer cosas grandes, incluso se necesitan los medios. Por lo tanto, los defectos de esta virtud es la tacañería, la persona tacaña, o mezquina, la tacañería o la mezquindad. En los gastos a realizar se queda muy por debajo de lo espléndido y magnífico, haciéndolo todo a lo pequeño y a lo pobre. Entonces, la persona, conocemos esto, no hace falta explicarlo mucho. Entonces nosotros mismos nos damos cuenta a veces cuando damos una ayuda o cuando alguien nos pide, no puede ser incluso que no sea económica, pero un favor, uno piensa, qué tacaño he sido, ¿no? Qué mezquino he sido. Yo podía haber dado más, podía haber sido más generoso y he dado de lo que yo podía dar, he dado lo menor, lo que menos esfuerzo me ha costado. Es una persona tacaña, es una persona mezquina. Nosotros somos así a veces. Todo esto nos tiene que servir para nosotros. Y luego también, evidentemente, para ayudar a otras personas. Otro defecto, una cosa es el tacaño, el que aguanta ahí, dice mano dura, ¿no? Que no suelta. Otra cosa es el que suelta. Entonces va repartiendo a todo el mundo dinero, ayuda, no sé qué, por exceso. Entonces es derroche. Derroche o despilfarro, es un defecto. El derrochar es un defecto, uno tiene que hacer economía, tiene que ver, tiene que analizar, tiene que ver si es factible la cosa, si no. Todo esto lo rige la virtud de la fortaleza. ¿Lo sabíamos esto? Pues a lo mejor no lo sabíamos así tan claramente, que era esta virtud. Esto nos ayuda para ver, si yo soy tacaño, Señor, dame fortaleza para ser generoso. Si yo voy despilfarrando, Señor, dame fortaleza para saber dar a cada uno lo que le corresponde de una manera real, auténtica, seria. Entonces, esto nos ayuda. Otro aspecto que era en relación para resistir las dificultades. Entonces, para resistir las dificultades, dentro de la fortaleza, otras ramas. Hemos visto la magnanimidad, magnificencia y ahora dos ramas más. La paciencia. Virtud maravillosa que nos ayuda en toda nuestra vida, en la vida laboral, en la vida de familia, en la vida personal, en la vida espiritual. Es la virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. Inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón, que nos quedamos abatidos, los padecimientos físicos y morales. Si yo tengo algún padecimiento físico, no puedo perder la paciencia, no puedo quedarme con esa tristeza de corazón, con ese abatimiento de corazón. En el retiro espiritual que tuvimos con las familias, con los terciarios, leíamos una ficha de la historia de Santo Tomás Moro, que él fue un santo inglés, ¿no? Un canciller de Inglaterra. Y él llegó un momento que tenía posesiones, tenía campos, tenía empleados, y llegó un momento en que perdió todo el grano que tenía en los graneros, lo perdió absolutamente todo. Cualquier cosa, no me acuerdo qué fue, y lo perdió todo. Y él escribía a su esposa, pues si Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó. Agradezcamos a Dios, tengamos paciencia, nosotros tenemos que tener pues unas miras elevadas, y si Él, igual que lo recibimos con alegría, si Él nos lo ha quitado, nos lo quita, y nosotros tenemos que tener un corazón alegre. Igual que tenemos alegría cuando nos lo da, tenemos que tener alegría cuando nos lo quita. ¿Por qué? Porque Él sabrá por qué lo hace. ¿Y eso quién es el que tiene esa capacidad de hablar así? La persona paciente. La persona que no se entristece, no tiene una mala tristeza, un abatimiento de corazón con esas cosas físicas o morales. Yo soy paciente ante esas dificultades. Santo Tomás Moro, él tuvo conformidad con la voluntad de Dios. Dios permitió eso. Alabado sea Dios, como dice San Pablo. No hay nada que no sea para el bien de los buenos.
la conformidad con la voluntad amorosísima de Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y por eso nos envía tribulaciones y dolores. La persona paciente tiene bien claro esto. Dios, si me envía tribulaciones, si me envía dolores, si me envía una enfermedad, si aparta de mí a un ser querido que ha estado tantos años conmigo, pues Él sabrá por qué, Él es Dios. Él sabe en qué momento de la vida nos manda una prueba, nos manda una dificultad, nos manda una situación difícil, nos manda una amistad complicada, nos quita un trabajo. No es porque es que Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí, es lo fácil. Lo fácil en esos momentos es, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me ama. Dios ama a todo el mundo menos a mí. No, Dios nos ama antes de que nosotros fuésemos creados. Antes que nosotros fuésemos creados, Él ya pensaba en nosotros, que nos crearía. Y Dios, Él hace las cosas perfectas. Y si Él crea un ser, Él lo va a cuidar. ¿Y lo va a cuidar para qué? Para que llegue a su fin último. Nuestro fin último es la santidad. No es cumplir nuestro fin último en esta tierra. A pesar de que nosotros tenemos muchas veces esa mentalidad, que nuestro fin último es cumplir aquí, pues todo, nuestro fin último es aquí en esta tierra. Eso se llama el mundanismo. Tener, pues, todas las expectativas en que yo, todo lo que obtenga, pues aquí en este mundo, falta de visión de vida eterna. Lo que rezamos, yo creo, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Pero entonces, si yo no tengo paciencia, si yo no sé soportar con paciencia y ponerme en esa conformidad en las manos de Dios, de todo lo que Él me manda, de todo, no es de algunas cosas, de todo lo que Él me manda. Porque claro, cuando son cosas buenas, qué bueno Diosito, qué bueno, cómo me quiere, no sé cuánto. Cuando no es una probación, una tribulación, es una situación difícil, ahí yo me aparto de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia, porque no tengo esa virtud de la fortaleza. Entonces, importantísimo. Como decimos, para nosotros y para enseñar a los otros que es importante esa virtud. Paciencia. Hay que tener paciencia, ¿por qué? Por varios motivos. Entonces, la conformidad, como decíamos, de la voluntad amorosísima de Dios. Si es la voluntad de Dios, pues yo voy a llevarlo con paciencia. Los recuerdos de los padecimientos de Jesús y de María, que son modelos de paciencia, me ayudan a ser paciente a mí también. Yo veo cómo nuestro Señor Jesucristo y cómo Nuestra Señora fueron pacientes en su vida. Y eso para mí, al ser un ejemplo, un modelo, me tiene que ayudar a ser pacientes. La necesidad de cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos de su redención. La necesidad de cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos de su redención. O sea, nosotros siendo pacientes podemos cooperar con nuestro Señor Jesucristo en los frutos de la redención. ¿Ustedes se dan cuenta de la profundidad de estas palabras? Cooperar con nuestro Señor Jesucristo en la redención, siendo pacientes, soportando todo lo que viene en nuestra vida, todas esas dificultades físicas y morales, aportando nuestros dolores unidos a los de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la mayor locura es la persona cuando uno recibe un sufrimiento, una prueba, una tribulación y olvidarse de Dios. Porque primero que todo eso, ahí uno vive amargado, vive totalmente entristecido, con esa tristeza de corazón que veíamos, con ese abatimiento de corazón. Pero cuando la persona sufre, cuando la persona lleva todos estos padecimientos unidos a los dolores de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene otra visión, uno tiene otra perspectiva. Yo estoy haciendo esto por algo, porque estoy unido a lo que Él hizo por mí. Y estoy cumpliendo, estoy uniéndome a ese fruto de la redención. Entonces, es bonito esto, porque cuando yo sufro, cuando yo tengo esas dificultades, el demonio nos quiere olvidar, todas estas cosas no las quiero olvidar. Pero yo, por la virtud de la fortaleza, es en esos momentos en los cuales yo me voy a acordar precisamente de todo eso y voy a aplicarlo a los padecimientos de Cristo. Podríamos profundizar aquí, pero vamos a pasar porque si no, no vamos adelante. Entonces, contra la paciencia
hay los defectos, impaciencia. Entonces, cuando somos impacientes, se manifiesta en el exterior muchas veces con ira, con quejas, murmuraciones, cosas semejantes. La persona que es impaciente tiene todas esas cosas. Entonces, nosotros nunca tenemos esas cosas. ¿Por qué? Porque somos pacientes. Nunca nos quejamos, nunca tenemos ira, una ira exterior, nunca murmuramos. Entonces, ¿por qué? Porque somos pacientes. Hay gente que se ríe, pero... Entonces, tenemos que pedir esa gracia, gracia de la paciencia. ¿Para qué? Para no tener esa ira exterior, para no tener esas quejas, esas murmuraciones. Otro vicio, otro defecto contra la paciencia es la dureza de corazón. Insensibilidad o dureza de corazón, que también se llama. Por falta de sentido humano social no se inmuta ni impresiona ante ninguna calamidad propia o ajena. Entonces la paciencia nos da esa capacidad de, ante cualquier dificultad física, moral, sabemos mantenernos. La persona que tiene dureza o insensibilidad no se inmuta, pero por esa dureza de corazón. No por una virtud, por amor a Dios, sino por dureza de corazón. Veíamos otra virtud que es la longanimidad, que era por... Esta la vamos a saltar muy parecida. Vamos a ver la perseverancia. Entonces, perseverancia. Perseverancia, importantísimo. Es una gracia que tenemos que pedir siempre, siempre, siempre. Perseverancia en la oración, perseverancia en la virtud, pero la perseverancia nos viene de la fortaleza. Es una virtud que inclina a persistir en el ejercicio del bien. Entonces, persistir, ir siempre por el camino del bien. Mantenernos, ser constantes en el camino del bien, a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. A pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. Esta palabra, prolongación. Entonces, todos nosotros vivimos las probaciones, las dificultades, las pruebas, y cuando va prolongándose esta dificultad, esta prueba, ahí yo me voy mermando, voy debilitándome en esa capacidad de ser perseverante y voy siendo impaciente. ¿Por qué? Porque ya no quiero que Dios me atienda inmediatamente. Entonces, como no me atiende inmediatamente, pierdo la paciencia, pierdo la perseverancia y pierdo incluso muchas veces la fe. Como una virtud está unida a la otra. Por lo tanto, aunque llegue tarde, aunque se prolongue el que yo sea atendido, yo tengo que permanecer fiel y cada día rezando con más fe, con más confianza, con más atención, con más perseverancia, porque yo sé que ahí obtendré el bien al cual estoy pidiendo. Entonces, perseverancia fundamental. Aquí nos dicen, muy bonito, todas las virtudes necesitan la ayuda y complemento de la perseverancia. Todas las virtudes, lo que decíamos, todas necesitan esa perseverancia, sin la cual ninguna podría ser perfecta ni siquiera mantenerse mucho tiempo. Yo puedo decir, quiero ser una persona magnánima, quiero ser una persona que tenga, como vimos, prudente, pero tengo que tener la virtud de la perseverancia para mantenerme en esa prudencia. Esto lo vamos a saltar también. Por desgracia hay muchas cosas que tenemos que saltar por el tiempo. Entonces, ¿cómo conseguimos estas virtudes, esa virtud de la fortaleza? Medios de perfeccionarse. Entonces, el medio, por excelencia, pedirle incesantemente a Dios. Oración. Tenemos obligación de pedir las virtudes. Entonces, pedir a Dios la virtud de la fortaleza. Otra cosa que podemos hacer para perfeccionarnos en esta virtud, prever las dificultades que encontraremos en el camino de la virtud y aceptarlas de antemano. Muchas veces no practicamos la virtud. No soy fuerte porque no he sido capaz de prever. Yo cuando preveo, yo sé que tal situación se va a presentar delante de mí. Entonces yo voy a coger, como se suele decir una expresión muy española, voy a coger el toro por los cuernos y voy a ver cómo vamos a salir adelante. Entonces prever las dificultades y aceptarlas de antemano. Eso me va a ayudar cuando venga la dificultad a aceptarla de antemano. A veces una persona es complicadísima, padre, es que usted no sabe, hay una persona que es complicadísima, en la cual yo tengo trato y siempre exploto, siempre tengo poca paciencia con ella. Entonces no es fuerte, no tiene la virtud de la fortaleza. Entonces yo ya sé que esa persona, yo voy a encontrarme con ella, entonces yo tengo que prepararme de antemano. Entonces yo sé que cuando me presente otra vez delante de ella, tengo que tener paciencia, tengo que tener perseverancia, tengo que ser fuerte. ¿Para qué? Para tratarla bien.
para tratarla con caridad, para ser prudente con aquello que diga. Es una manera de practicar la virtud de la fortaleza. Abrazar con generosidad las pequeñas molestias. Si yo abrazo con generosidad esas pequeñas molestias, me va fortaleciendo precisamente esa virtud. Pequeñas molestias que son de la vida diaria. Todos nosotros tenemos pequeñas molestias, pequeños inconvenientes, pequeñas cositas. Si yo voy poco a poco abrazando esas dificultades, voy creciendo en la fortaleza, en la capacidad de decidir el bien, de hacer el bien. Y luego también otra cosa que nos ayuda muchísimo, evidentemente, es mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, unirnos a los padecimientos de nuestro Jesucristo. Por eso es una cosa fundamental tener en las casas una cruz, tener en el dormitorio, tener en alguna habitación una cruz. Varias veces lo comento y lo seguiré comentando todas las veces que me acuerde. Cuando uno va muchas veces a bendecir casas, uno ve casas súper bien amuebladas, súper bien limpias, cuidadas, así, pero ve y falta lo más importante. No hay una cruz, no hay una imagen de Nuestra Señora. Entonces, ¿cómo la gente va a practicar la virtud? Si donde ellos viven no hay una representación de nuestro Señor Jesucristo. Una cruz que nos ayuda pues, a todas estas virtudes, a llevar a cabo todas estas virtudes. A cuando estamos probados, estamos necesitados, mirar a nuestro Señor Jesucristo y ver, Él sufrió todo eso, ¿por qué? No lo sufrió en vano, lo sufrió por mí, lo sufrió para santificarme, lo sufrió por amor. Si yo pienso eso, si yo medito eso, me quedo tranquilo, me quedo sereno, me quedo sosegado, me quedo lleno de fuerza para practicar el bien. Esto lo vamos a comentar solamente y vamos a seguir. El don del Espíritu Santo es el don de la fortaleza, que ya prácticamente pues, lo hemos ido viendo con todas las características. Y luego también lo veremos, profundizaremos en los dones del Espíritu Santo en una charla posterior que haremos sobre el Espíritu Santo concreto y los dones del Espíritu Santo. Vamos a entrar ya en la virtud de la templanza, que sería la última de las virtudes cardinales, pero una virtud que, como vamos a ver, entra muy lleno en el día a día, en las cosas prácticas incluso nuestras. Entonces vamos a ver que también se va a dividir en varias ramas. Una virtud, la templanza, sobrenatural, que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. O sea, modera todas las inclinaciones a los placeres sensibles del tacto y del gusto. Tacto y gusto siempre conteniéndose dentro de los límites de la razón y la fe. Especialmente el tacto y del gusto. Aunque la templanza debe moderar todos los placeres sensibles a lo que nos inclina el apetito concupiscencia, recae de una manera especialísima sobre los propios del tacto y del gusto. Sería la lujuria y la gula principalmente, que llevan consigo máxima delectación, como necesarios para la conservación de la especie o del individuo, y no son por lo mismo más aptos para arrastrar el apetito si no se le refrenan con una virtud especial. La templanza, estrictamente dicha, es la que controla eso. Principalmente recae sobre las delectaciones del tacto y secundariamente sobre las de los demás sentidos. Entonces nos ayuda muchísimo en estos dos aspectos, en la lujuria y la gula. Importancia y necesidad. Una parte importante y que es clarísima también. Voy a leerlo así tal cual porque está muy claro. Aunque es la última de las virtudes cardinales, la templanza es una de las virtudes más importantes y necesarias en la vida sobrenatural de una persona particular. Por eso les decía que es muy importante la vida en el día a día, en las cosas prácticas del día a día, aunque es de las últimas virtudes. En el día a día es importantísima. La razón es porque ha de moderar, conteniéndolos dentro de los límites de la razón y de la fe, dos de los instintos más fuertes y vehementes de la naturaleza humana. Dos instintos de los más fuertes, que facilísimamente se extraviarían, se irían por otro lado, sin una virtud que modera los mismos. Entonces, esa virtud, la templanza, modera para que no nos desviemos, porque es muy fácil desviarse.
La divina providencia, como es sabido, ha querido unir un deleite o placer a aquellas operaciones naturales que son necesarias para la conservación del individuo o de la especie. De ahí la vehemente inclinación del hombre a los placeres del gusto y del apetito genésico, que tienen aquella finalidad altísima, querida e intentada por el autor mismo de la naturaleza. Inventada debe ser. Pero precisamente por eso, por brotar con vehemencia de la misma naturaleza humana, tienden con gran facilidad, una cosa natural, pero tienden con facilidad a desmandarse, fuera de los límites de lo justo y de lo razonable. Aquí está el peligro, es una cosa natural, pero tiende con mucha facilidad a irse por otro camino. Y es menester para eso la entonces, ¿dónde está? Mandarse fuera de los límites de lo justo y razonable, lo que sea menester para la conservación del individuo y de la especie en la forma y circunstancias señaladas por Dios y no más, arrastrando consigo al hombre a la zona de lo ilícito y de lo pecaminoso, o sea, de esa sensación natural y de ese instinto natural. Es muy fácil desviarse. ¿Y se desvía a dónde? A lo ilícito y a lo pecaminoso. Y esta es la razón de la necesidad de una virtud infusa que modera este posible desviarse. Nos corrige, nos recuerda por dónde tenemos que ir, por dónde tienen que ir estos instintos. Y es la virtud de la templanza. Modera esos... es la necesidad de una virtud infusa moderativa de esos apetitos naturales y de la singular importancia de esa virtud en la vida humana. Tal es el papel de la templanza. Ella es la que nos hace usar del placer para un fin honesto y sobrenatural, en la forma señalada por Dios. Claro que sí, es una cosa deseada por Dios, pero en la forma señalada por Dios. Nos recuerda la templanza cómo debe ser hecho, a cada uno según su estado y condición. Y como el placer es de suyo seductor y nos arrastra fácilmente más allá de los justos límites. La templanza inclina a la mortificación, incluso de muchas cosas lícitas, para mantenernos alejados del pecado y tener perfectamente controlada y sometida la vida pasional. Por lo tanto, la templanza nos va a ayudar a controlar todas esas pasiones desordenadas y a ordenar, evidentemente, todo aquello que Dios quiere. ¿Cuáles son los vicios opuestos? Los vicios opuestos son la intemperancia. Y sin embargo, pues intemperancia en los placeres del gusto y del tacto, no tener pues esa templanza. Y sin embargo es uno de los vicios más viles, puesto que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales y ofusca como ningún otro. La intemperancia ofusca, ciega al hombre. La persona que vive sin esa templanza, sin esa moderación en las cosas que son permitidas por Dios, pero que ella va por el lado ilícito y pecaminoso, la persona queda ofuscada. Por eso se dice que la impureza, la gula, todos esos desórdenes, deja a la persona, la emburrece, la deja ofuscada, hace que pierda la inteligencia, que podrá tener una inteligencia natural, pero hace que deje de ver las cosas con la claridad que da el estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona vil y casi, como nos dice el autor de una manera, como una bestia, como un animal, en el comer, en el tacto, etc. Únicamente se pueden renunciar a ellos por un fin honesto. Perdón, me salta una parte. Entonces, insensibilidad, el otro defecto. Entonces, un defecto era la intemperancia y el otro defecto es la insensibilidad excesiva, por el cual se huye incluso de los placeres necesarios para la conservación del individuo o de la especie que pide el recto orden de la razón, que únicamente se pueden renunciar a ellos por un fin honesto. Entonces, por ejemplo, recuperar la salud, aumentar las fuerzas corporales, en el aspecto de comer, o por un motivo más alto como el bien de la virtud. Entonces, por penitencia, por virginidad, contemplación, porque esto es altamente conforme a la razón y al ser. Entonces, intemperancia e insensibilidad excesiva. Vamos a ver otro aspecto, que son las virtudes que salen de esta virtud principal, cardinal, que es la templanza.
Entonces, uno es la honestidad. Ser una persona honesta. Una persona que tiene la virtud de la templanza. Es una persona honesta también, que es el amor al decoro, que proviene de la práctica de la virtud. Otra virtud que también la vamos a nombrar, pero es la vergüenza, que infunde horror a la torpeza. Entonces, la persona que tiene vergüenza, hacer las cosas torpes, hacer las cosas mal. Son dos virtudes que provienen de la templanza. La vergüenza de una persona que es un sinvergüenza, nosotros cuando decimos, no es que es un sinvergüenza, no tiene vergüenza de hacer una cosa mala. Entonces, la vergüenza es una cosa interesante que nos infunde horror a la torpeza, hacer cosas malas. Y lo otro es la honestidad. Y aquí nos dice el autor, es utilísimo inculcar estas dos virtudes, vergüenza y honestidad, a los niños desde su más tierna infancia. Son como los guardianes de la castidad y de la templanza. Desaparecida la vergüenza y la honestidad, el hombre se precipita en las mayores torpezas y desórdenes. Hoy en día vemos que muchas veces se ha perdido la vergüenza. No hay honestidad. Por lo tanto, que la honestidad y la vergüenza son virtudes de la castidad y la templanza, vemos que no hay castidad y no hay templanza. ¿Por qué? Porque no se cuida. Desde la infancia ya no se educa a fomentar estas virtudes. Virtudes necesarias. Crear esa vergüenza, que es una cosa buena, infundir ese horror a hacer el mal. Igual que un niño cuando miente, cuando es pequeñito, lo primero se pone colorado. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza de haber hecho algo mal. Él siente que ha hecho algo mal. Y eso hay que inculcarlo. Y la honestidad, el ser honestos, con el decoro de la práctica de la virtud. Siempre. Esto hay que inculcarlo en los niños, pero hay que practicarlo en todas las edades. ¿Cuántas veces uno ve niños o personas, no, esto no, esto lo hago yo, pero yo soy honesto, pero bueno, hay personas que cuando ellos son más mayores no son así. El que es más mayor tiene que ser honesto igual que cuando es joven, cuando es niño. Tiene que ser, también tener el don de la virtud de la vergüenza también. Durante toda nuestra vida tenemos que practicar así. Y creciendo en virtudes. Porque si no, vamos a ir decayendo. Otras virtudes. La abstinencia nos inclina a usar moderadamente los alimentos corporales, según el dictamen de la recta razón iluminada por la fe. Abstenernos de alimentos. La virtud propia es el ayuno, que es el ejercicio obligatorio que lo regula la Iglesia, como sabemos. Pues hoy en día son 2 días de ayuno al año, obligado por la Iglesia, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Es ayuno y abstinencia. Abstinencia todos los viernes del año, especialmente los de Cuaresma, no se puede cambiar por otra penitencia. ¿Cuál es el defecto de el vicio opuesto? La gula. Nosotros conocemos la gula. Podríamos hablar sobre la gula, tipos de gula, cómo se pega contra la gula, pero todos conocemos lo que es la gula. Entonces, es el vicio opuesto a la abstinencia. Feo vicio del que hemos hablado ampliamente pues en otras ocasiones y ya hemos profundizado. La sobriedad es otra virtud, ser sobrio. Es la moderación y la templanza. Estamos en la templanza, en el tronco de la templanza. Moderarse, ser templanza en cualquier materia. Pero en sentido propio o estricto es una virtud especial que tiene por objeto moderar, de acuerdo con la razón, el uso de las bebidas embriagantes. Entonces, bebidas que embriagan, la persona, sobriedad. Saber tomar con el debido cuidado. Y el defecto, evidentemente contrario, es la embriaguez, que es uno de los vicios más viles y repugnantes también. La embriaguez voluntaria, que llega a la pérdida total de los sentidos. Cuando la persona se embriaga y pierde el sentido, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, es pecado mortal, evidentemente. Hoy en día se forma a los jóvenes muchas veces, pero se permite a los jóvenes los fines de semana, cuando esto, se van y se emborrachan, ¿no? Y la gente lo ve como gracioso muchas veces, ¿no? Y ellos mismos lo cuentan como, ¡ay, me emborraché! Pecado mortal. ¿Por qué? Porque la persona, de una manera voluntaria,
ha ido tomando con gula, pecando, y no ha sido sobrio, no se ha sabido abstener, y no es no tomar, porque ahí se cae en otro defecto. No, entonces no vamos a tener... No, el alcohol es una cosa que Dios ha puesto, ha inspirado en el hombre para saber degustarlo, para saber comer. Es como cualquier cosa. Yo soy peco de gula, entonces yo como un filete, me encanta el filete con una milanesa, con no sé cuánto, y entonces me como una, me como dos, me como tres. Yo peco de gula, ¿por qué? Porque me encanta tanta que no sé cuándo va a ser la próxima vez que coma y ya me lleno para reventar. Entonces ya nunca más voy a comer milanesa. No, tengo que saber comer con templanza. Lo mismo, el vino, el alcohol, cualquier bebida embriagante. Yo tengo que saber tomar una cerveza, dos, lo que uno sepa que puede tomar. Cuando uno ya empieza a reírse, ya empieza una alegría que uno normalmente no tiene esa alegría. Entonces uno ve que se está embriagando. Si la persona se da cuenta de que está yendo por esos caminos y sigue, pues puede llegar a pecado mortal, como vemos. Entonces, la virtud de la templanza nos ayuda a saber moderarnos. No es que lo quitemos de nuestra vida. Muchas veces se tiene, si por virtud, por una razón de penitencia, etcétera, etcétera, yo quiero abstenerme de eso, yo lo puedo ofrecer a Dios, claro que sí. Pero no es que sea pecaminoso en sí, para nada. Yo tengo que saber utilizar cada cosa iluminado por la fe y la razón, como nos dice en todos los momentos aquí en estas explicaciones. De sobriedad. Otra virtud. Tenemos la castidad y la virginidad. La castidad es la virtud sobrenatural que modera el apetito genésico. Es una virtud verdaderamente angélica. A la castidad se opone la lujuria. Es un pecado vil que ciega también a la persona. Normalmente, hoy el mundo de hoy en día, sobre todo en general, tienta el demonio en el mundo de hoy en día por la impureza, por la lujuria y por el orgullo. Son, podríamos decir, los motores, el motor con el que el demonio mueve al mundo hacia el mal. La impureza y el orgullo. Por otro lado, nosotros podemos hacer lo contrario. El motor por el cual nosotros llevamos a la gente al bien. La humildad y la castidad. Si nosotros llevásemos al mundo por el mundo de la castidad y el mundo de la humildad, estaríamos llevando el mundo, estaríamos preparando al mundo justo para lo que Nuestra Señora en Fátima quería, para el reino de María. Entonces, aspecto importantísimo. Hoy en día sabemos, no hace falta ni profundizar en este aspecto. Todos nosotros conocemos cómo son las modas, cómo es la televisión, cómo son las películas, cómo son el lenguaje, cómo son todo lo que conocemos del día a día. Entonces, la lujuria. Vicio capital que nos ciega el espíritu y nos hace una persona precipitada, inconsiderada, inconstante, con un amor desordenado de sí mismo. Incluso llega a odiar a Dios, la persona impura, porque va cometiendo pecados y se va cegando y va terminando odiando a Dios. Otra virtud, la virginidad. Es una virtud especial. Hay virtudes que son especiales, no son para todo el mundo. Distinta, más perfecta que la castidad, que consiste en el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un motivo sobrenatural. Se ratifica por un voto de virginidad. Hay otras partes también todavía, estamos en la templanza. Entonces, la mansedumbre. Muy importante esta virtud. Es una virtud que objeto tiene por moderar la ira según la recta razón. La mansedumbre modera la ira. La materia propia de esta virtud es la pasión de la ira, que rectifica y modera de tal forma que no se levante, no quiere decir que no hay que levantar, que no se levante, sino cuando sea necesario y en la medida en que lo sea.
Eso vamos a explicarlo un poquito más adelante, porque muchas veces se tiene una visión equivocada. Pero la mansedumbre nos ayuda a que la pasión de la ira, que es una pasión, entonces se levante solo cuando sea necesario y en la medida en que sea necesario. Cristo, evidentemente, nuestro Señor, es el modelo incomparable de mansedumbre. Y al ser Cristo el modelo incomparable de mansedumbre, Nuestra Señora y todos los santos son modelos de mansedumbre. Nadie está en el cielo que no ha sido santo. Todos conocemos santos que han tenido un temperamento explosivo, podrían ser que no controlaban la ira y en cualquier momento explotaban, no eran mansos. Pero si querían santificarse, si han ido santificándose, han ido controlando esa ira. Cuentan el caso de San Francisco de Sales, que le era un temperamento fortísimo, tenía tanto así que cuando hicieron la autopsia, el hígado tenía una piedra prácticamente, ¿no? Pues él se mantenía, se controlaba, y dicen incluso que cuando hablaba con la gente muchas veces dejaba las manos debajo de la mesa, así como la tengo yo así. Y luego, después de muerto, él fueron a ver debajo de la mesa y estaba todo con arañazos, ¿no? ¿Por qué? Para controlar la ira. Entonces, esa persona que se está durmiendo en la reunión, entonces, la ira, entonces, ustedes si se fijan aquí, no hay arañazos, pero... Entonces, una persona que sabe controlar la ira, la pasión. Entonces, nuestro Jesucristo y todos los santos han sido mansos. Así nosotros tenemos que ser también y practicarla en el día a día. Nuestro Jesucristo fue manso con los apóstoles. ¿Cómo? Sufrió las 1000 impertinencias que le hicieron los apóstoles, sin exigirles demasiado pronto una perfección superior a las fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros no somos mansos y al prójimo exigimos que se convierta de una manera rapidísima o que haga lo que nosotros queremos de una manera rapidísima? Nuestro Jesucristo no es así. Nuestro Jesucristo es manso y tiene sus velocidades. Él respeta las velocidades de los otros. ¿Por qué no hacerlo nosotros así? Pidamos esta virtud de la templanza y esta rama de la mansedumbre. Así también fue nuestro Jesucristo con las turbas, con toda la gente, cómo bendecía, todas las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, con los pecadores, qué paciencia, cómo perdonó a la Magdalena, a la mujer, a Zaqueo, a Mateo el publicano, a Judas. Judas le dio, después de haberlo traicionado, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, está invitándole a la conversión, le está llamando de amigo. Judas rechazó la gracia, pero hasta en esos momentos es manso, quiere el bien de la otra persona. A imitación del Divino Maestro, el alma que aspire a la perfección ha de poner extremo cuidado e interés en practicar la mansedumbre. No podemos pasarla en alto, la mansedumbre. En mi examen de conciencia yo tengo que analizar, yo soy manso, ¿cómo está mi mansedumbre? Importante. Podemos profundizar más para imitar a nuestro Señor. Evitemos las disputas. Nosotros nunca disputamos. Las voces destempladas, altas, las palabras o las obras bruscas. Palabras o obras bruscas, no solamente palabras, hablar bruscamente va contra la mansedumbre. Un gesto brusco contra otra persona va contra la mansedumbre. Cuidemos mucho de no devolver nunca mal por mal, de no estropear o romper alguna cosa por brusquedad. Cuando a veces por ser bruscos, no de una manera brusca, es que estamos siendo poco mansos. A veces que no controlamos, pego un golpetazo así porque no he sabido mantenerme manso. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que analizarlas. Y todo eso que nosotros lo analizamos, luego tenemos que transmitirlas a los otros. Pero no imponiendo ahí al otro, sino con mansedumbre, con paciencia, con caridad. Porque si no, ¿de qué me sirve aprender la virtud de la mansedumbre y luego al otro se la quiero meter a presión? No es así. Nuestro Jesucristo, hemos visto, Él tenía paciencia. Él sufrió las 1000 impertinencias de los apóstoles. Importante esto, nótese que en ocasiones se impone la ira y renunciar a ella en esos casos sería faltar a la justicia o a la caridad, que son virtudes más importantes que la mansedumbre, porque son más importantes que la templanza. El mismo Cristo, modelo incomparable de mansedumbre, arrojó con el látigo a los profanadores del templo y lanzó terribles invectivas contra el orgullo y la mala fe de los fariseos.
ni hay que pensar que en esos casos se sacrifica la virtud de la mansedumbre en aras de la justicia o de la caridad. Todo lo contrario, la misma mansedumbre en su misma definición enseña a usar rectamente de la pasión de la ira, en los casos necesarios y de la manera que sea conveniente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. O sea, hay veces que si yo no soy así, no actúo como nuestro Señor Jesucristo, renuncio a ella, yo puedo estar pecando contra la justicia y la caridad. Para ver la mentalidad equivocada muchas veces que tenemos o nos han inculcado. Yo a veces tengo por mansedumbre, por la virtud de la mansedumbre, saber utilizarme de la ira para, en los momentos adecuados, ¿no? Y siempre y cuando de la manera y en los casos necesarios. Si tengo una duda, entonces tengo que actuar así como nuestro Jesucristo, porque muchas veces ahí la tendencia es, no, yo ahora voy a hacer como nuestro Jesucristo, voy a coger el látigo, en caso de duda, si es necesario, si es proporcionado, etc., siempre es mejor actuar con mansedumbre antes que con rigor excesivo. Si opone a esto, a esta ira desordenada, la actitud iracunda, ¿no? Una persona que es iracunda. Todo eso provoca ¿el qué? Provoca violencia, provoca rencor, provoca obstinación, una persona obstinada. Otra virtud, clemencia. Ser una persona clemente, que es la virtud que inclina al superior a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o castigo debida al culpable. Tiene clemencia. Siempre al recto orden de la razón, de una manera absurda. Esto es importante también. Siempre todo se rige por la razón y por la fe, iluminado por la fe. Otro aspecto, y con esto vamos a ir terminando ya, que estamos en el horario, porque lo que queda ya sería también la humildad, pero esto lo hemos visto en otras ocasiones, que sería la última virtud, que sería dentro de la templanza, que rige esa moderación en el tacto, en la alimentación, etc., en el gusto, que sería la modestia. Es una virtud derivada de la templanza. Inclina al hombre a comportarse en los movimientos internos y externos y en el aparato exterior de sus cosas dentro de los justos límites que corresponde a su estado, ingenio y fortuna. Entonces, comportarse todo siempre, interior y exteriormente, de una manera recta, modesta. Es una excelencia, estos movimientos secundarios. Tiene 4 movimientos secundarios, podríamos decir, la modestia. Entonces, movimiento del alma hacia la excelencia, que es moderado por la virtud de la humildad. Entonces, la modestia es una persona humilde. Esto lo vamos a saltar porque es un poco... Va a haber que explicarlo, si no... Habla de la modestia, cómo uno tiene que ser... La modestia incluye la humildad, habla también de la estudiosidad, que es la persona que tiene un desorden en saber muchísimas cosas, y hay una virtud que ordena eso, es la estudiosidad. Hay una virtud, un defecto también en los juegos y diversiones. Hay personas que se exceden en eso, falta modestia. También hay una virtud que regula eso. Y modestia en el ornato. La modestia en el ornato es la virtud que nos inclina a guardar el debido decoro en los gestos y movimientos corporales. Gestos y en los movimientos corporales. Hay que atender principalmente a 2 cosas. Hoy en día se nos habla mucho que no, hay que ser espontáneos. Hay que hacer lo que uno quiere, moverse como uno quiere, decir lo que uno quiere. No, la modestia en el corporal es una virtud. El saber comportarse interiormente y exteriormente en los movimientos, en los gestos que uno hace. Muy importante eso. Hay que atender principalmente a 2 cosas, a la dignidad de la propia persona y a las personas que nos rodean. La modestia corporal es por la propia persona y por las personas que nos rodean. Yo ciertas cosas, ciertos actos, no los puedo hacer por mí mismo, por respeto a mí mismo, pero también por respeto a los otros. Y es muy importante esa modestia. Y eso es un punto que nosotros también tenemos que analizarnos. ¿Cómo es esa modestia? Yo tengo esa modestia, ese cuidado en esos gestos que yo hago con las personas y en esa manera como me comporto con otros. Es preciso que el Espíritu Santo, porque el don
característico de la templanza, el don que está unido, que rige, que ilumina para poder llevar a cabo la templanza, es el don del temor de Dios. Y es preciso que el Espíritu Santo, mediante el don del temor, venga en ayuda del hombre con su divina y omnipotencia moción para que pueda tener perfectamente a raya los placeres de los sentidos. Por eso el temor de Dios es el que mantiene a raya, nos ayuda a mantener a raya, don del Espíritu Santo, esos sentidos. Y nos mantiene a raya los placeres de los sentidos y los incentivos de pecar. Entonces el Espíritu Santo, con el don del temor de Dios, nos rige, nos ayuda. ¿Para qué? Para que actuemos rectamente y podamos tener esa virtud de la templanza. Entonces, yo sé que es mucha cosa, mucho dato, mucha definición tal vez, pero yo creo que se nos quedan cosas fundamentales que luego lo vamos aplicando en nuestro examen de conciencia, en nuestro día a día, en nuestro proceder y, sobre todo, en nuestro deseo de perfección, porque, como sabemos, todas estas charlas son formación, pero la formación es para aplicarla en la santidad. Uno tiene que conocer, cuanto más conoce, más ama. Y el que más ama, más lleva a cabo aquello que Dios quiere, que es la práctica de las virtudes, que es el cumplimiento de los mandamientos. Aquí terminamos las virtudes cardinales. La próxima semana, como es Nuestra Señora del Carmen, no habrá charla. Tendremos la misa, una misa especial de Nuestra Señora del Carmen. Habrá incluso imposición, mandaremos avisos para las personas que quieran recibir. Yo me imagino que todos ustedes que están aquí habrán recibido el escapulario, pero si no habrá imposición de escapulario, si tienen algunos amigos, algunos familiares, cualquier persona así que quieran invitarlos para esa misa, para que reciban el escapulario. Además tienen indulgencia plenaria por ser el día de Nuestra Señora del Carmen. Todos los que tienen el escapulario del Carmen o reciben el escapulario del Carmen ese día, pues indulgencia plenaria. Entonces, un buen día para invitar a otras personas también, para hacer apostolado, para que se unan a esta cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, por ese motivo no habrá charla. Ya se avisará cuándo será el horario. Y con esto terminamos y pedimos mucho la gracia a nuestro Jesucristo y a Nuestra Señora para que practiquemos estas virtudes.